Noches de misterio. Desde el espacio nos observan seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Hoy una noche especial como todas. Hoy va a ser ya no tan ensayista, sino científica. ¿Qué les parece? Con nosotros van a estar el arqueólogo Federico Bovillo, la bióloga investigadora del CONICET Romina Petrick, con la cual vamos a hablar, sobre las investigaciones oceanográficas que se realizaron aquí, en el puerto de Mar del Plata. Y si alcanza el tiempo, siempre digo que el tiempo de radio es bravo. Si alcanza el tiempo, vamos a dirigirnos un poquito a la arqueología venezolana, que no se sabe mucho sobre eso, y que gracias a nuestro amigo y corresponsal, el ingeniero Josías Bravo, desde Venezuela, que me ha mandado una información realmente buenísima sobre Roraima. Pero vamos a ver si alcanza el tiempo. Si no, en el próximo programa lo haremos. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Federico Bovillo, arqueólogo. Hola Federico, buenas noches. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, andás? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bueno, mirá, ahora en pantalla está tu foto. Sos el Indiana Jones argentino, vos. No, por favor. Hay tantas diferencias con ese personaje. Mira, tenemos para varios programas de radio todavía. Te falta el sombrero, guarda, Ahora, las cosas que no necesita un arqueólogo es un látigo, por ejemplo. Todavía no sé bien para qué lo utilizaría. Sí, en serio, ¿no? Y el revólver, qué sé yo, esas cosas raras. Sobre todo, mirá, ¿no? Me parece que este personaje lo que buscaba era tesoros, no buscaba conocimiento. Mira, no es lo que hacemos nosotros, la verdad que lo último que tenemos el conocimiento que puede ser un tesoro, ¿no? Sí, obvio. Parte de nuestro patrimonio, eso también es un tesoro. Obvio. Federico, contanos un poquito, ¿qué es la arqueología como ciencia? Contanos. Arqueología como ciencia. Bueno, en realidad es una pregunta bien interesante porque creo que tendría un montón de definiciones, ¿no? Dale. Pero vamos a tratar de armar una general, que es la de buscar reconstruir estos modos de vida de las poblaciones del pasado, a partir de los restos materiales, a partir de las características del paisaje. Y bueno, y por supuesto siempre interdisciplinariamente, dialogando con muchas ciencias y tratando de aportar información desde la geología, desde la biología, desde la paleontología, desde diferentes ramas, ¿no? Pero bueno, el objetivo en sí es tratar de remontarse en el tiempo para atrás y poder conocer cómo eran estos grupos, cuáles eran sus costumbres, qué comían, por dónde andaban, por dónde caminaban. Sus creencias, sus formas de interactuar, de relacionarse con otras poblaciones. Ahora, vos estás realizando investigaciones en el norte argentino.
Yo estoy realizando actualmente investigaciones en la Puna de Catamarca, en la localidad de Antofagasta de la Sierra. Bueno, ahí hice todo lo que es mi tesis de grado y mi doctorado, trabajando con sitios de las primeras sociedades que habitaron esa región. Son sociedades cazadoras recolectoras de pequeños grupos que sobre todo habitaban en cuevas y aleros de esa zona, ¿no? Y bueno, eso ha llevado como bastantes años de mi vida entre trabajos de campo, trabajo de laboratorio, y justamente tratando de reconocer y de descubrir estos modos de vida, ¿no? Cómo estas personas subsistían en ese ambiente y cómo se relacionaban. ¿Se puede saber la datación de este lugar? Y en realidad hay una historia ocupacional muy grande en esta área. Las fechas más antiguas que tenemos son de 10.200 años antes de nuestra época, digamos, ¿no? O sea, son realmente miles y miles de años de una ocupación intensiva que también es continua, porque imagínate que no se corta nunca. Está permanente hasta la llegada de los españoles, y después de los españoles empieza un periodo republicano y continúa, y todo el tiempo es un área que está habitada por personas. Estamos hablando de 8.000, 9.000 años constantes de ocupación, ¿no? De uso de un paisaje, de interacciones, de prácticas sociales. Cómo remontarse un tiempo también tan antiguo, ¿no? Pensar que uno hace memoria de 50 años para atrás y de cuánto hemos cambiado en prácticas, en formas de vida, y de golpe pensar en 10.000 años. Una sociedad de hace 10.000 años. Es verdad, es verdad. Bueno, eso también es muy apasionante en un punto pensarlo, ¿no? ¿Vos sabés por qué te pedía esto? Porque yo leí que había algunos que le daban 45.000 años de antigüedad. Sí, bueno, eso es algo que en realidad todavía no está corroborado, es algo que todavía sigue en proceso de investigación. Verás, el contexto arqueológico es un contexto sumamente complejo y a la vez delicado, es como algo muy frágil en la forma de depositación, en la forma de estudiarlo, y realmente no es solamente el trabajo del arqueólogo, sino que interactúan muchas disciplinas, interactúa la geología, interactúa la sedimentología, interactúan muchas ramas, y ahora existe una especie de periodo en el que estamos evaluando justamente ese contexto estratigráfico para poder determinar, bueno, justamente la antigüedad que posee ese sitio. Sí, lo que efectivamente tiene ese sitio es una ocupación de pleistocena de megafauna. Estos son grandes animales herbívoros que, bueno, como los que habitaron acá, exactamente como los mismos que hay restos paleontológicos en el Museo de Ciencias Naturales. Esta misma clase de megafauna es la que suelen habitar estos ambientes de la Puna. Y bueno, en este sitio particularmente hay una gran depositación de actividad de estos materiales, de estos animales, de grandes mamíferos. Y bueno, esos son básicamente los ocupantes que no podemos dudar que existieron hace 40.000, 50.000 años. Por el momento no tenemos una fecha más antigua constatada de 10.000 años, esa es la realidad, lo cual es coherente con el resto de las fechas que se están encontrando en Argentina y en el continente. Y bueno, y los estudios continúan para poder seguir profundizando, digamos, las interpretaciones y los análisis. Para saber un poco más. Yo te preguntaba esto porque yo noto que hay un periodo de tiempo entre 6.000 y 8.000 años. Un ejemplo, te pongo tres ejemplos. Ongamira, Intihuasi en San Luis. Y me estoy olvidando de otro. Cultura Llampitín en las Sierras Comechingones, límite entre Córdoba y San Luis. Aproximadamente 8.000 años. ¿Qué habrá pasado antes? Entiendo que te estoy preguntando, te estoy poniendo en algo medio
medio de proyección, ¿no? ¿Qué habrá pasado antes de esa fecha? Sí, y bueno, eso es algo, vos sabés que esas ocupaciones, las que están previas a esos 8.000 años, son las ocupaciones que son más difíciles a veces de encontrar. Claro. Porque justamente es lo que menos materiales hay, lo que más sujeto a la erosión está, o sea, a la descomposición, claro. y los restos que suelen sobrevivir al tiempo suelen ser nada más que los restos duros. Los restos de piedra, los artefactos de piedra. Eso es básicamente el material, junto con, por supuesto, otros tipos de materiales químicos y microscópicos que también están, digamos, que son sujetos de estudio, de análisis, bueno, de microrestos y de otro tipo de... Pero sobre todo la piedra es lo que nos pervive como evidencia, ¿no? Además de alguno que otro hueso. Pero sobre todo son testigos, digamos, estas ocupaciones de eso, de una antigüedad del territorio. Y eso también tiene una lógica, ¿no? Son sociedades que ingresan, actualmente se aceptan estas fechas de los 11.000, 12.000 años, digamos, como los eventos más antiguos del territorio de ocupación, y que después comienzan a moverse por el terreno, comienzan a circular por el paisaje, comienzan a habitar el entorno, consumiendo los animales, las plantas, expresándose. Mucho de que tiene que ver con estas ocupaciones que vos mencionás también están en aspectos simbólicos como el arte rupestre, que tiene que ver con sus creencias, ¿no? Pero sobre todo habla de grupos moviéndose, grupos desarrollándose en estos ambientes, y bueno, ya asentándose de a poco con modos de vida muy, muy claros y cambiantes, ¿no? Continuos, ¿no? 10.000, 8.000, 6.000 años. Luego entran todos periodos, digamos, que se consideran como de transición hacia otras formas de vida, donde empiezan a adoptar de a poco la agricultura, pero siempre manejando el ambiente, ¿no? Siempre viviendo, habitando en esa cosa del conocimiento tradicional, heredado, transmitido, ¿no? Por lo visto, lo que vos estás estudiando, investigando, eran sedentarios. No errantes, en realidad estas primeras poblaciones tan antiguas, que estamos hablando de 8.000, 7.000, 10.000 años, eran poblaciones, lo que se conoce como nómades, poblaciones altamente móviles, pequeños grupos. Vos imaginate que son pequeños grupos distribuidos por el ambiente, reconociendo todo un espacio, caminando, habitando en cuevas, moviéndose hacia zonas que eran más habitables. Y después inicia un periodo con la agricultura ya más de sedentarismo, del desarrollo de viviendas, el desarrollo de canales de irrigación en algunos sitios. Pero bueno, las primeras poblaciones son poblaciones que están muy de un entorno muy móvil, ¿no? Que permanentemente están en esta etapa de exploración del ambiente y de movilidad entre diferentes regiones. Otra pregunta, en esta zona, en ese tiempo, en ese periodo, ¿existió agua? Sí. Y en realidad todavía los estudios están profundizándose en ese sentido, porque son ambientes muy cambiantes en el sentido del tiempo, ¿no? Vos imaginate que hoy por hoy tenemos allá en la zona donde estoy estudiando yo, en la Puna de Catamarca, un desierto absoluto, con áreas extremadamente secas. Y uno dice, bueno, la ocupación, ¿cómo se puede llegar a instalar en este lugar? ¿Por qué alguien elegiría un desierto para habitar? Y en realidad, cuando uno ve la historia y ve que hay 8.000, 9.000 años de ocupación de un lugar, dice, bueno, realmente fue siempre un desierto, hubo más disponibilidad de agua. La realidad es que los estudios dicen que fue fluctuante. Hay veces que los ríos tenían mayor cantidad de agua, hay veces que prácticamente el río se secaba, las vegas se secaban. La realidad es que aún siendo un desierto absoluto, la gente habitó. Y la gente se desarrolló ese entorno de desierto. Y hoy por hoy hay un manejo del agua que es muy impresionante. De la poca agua que puede haber, hay un manejo del agua, y la vida está a la vuelta de esos focos de agua, ¿no? Del pastoreo, el desarrollo, digamos, de las poblaciones que hoy por hoy tienen campos. Bueno, eso, es interesante también pensarlos en términos de hábitats que para nosotros serían como extremos en un punto, ¿no? Escúchame,
en la República Argentina, en nuestro territorio, Sí. ¿hay muchos grupos humanos que se formaron en esa época? ¿O son Y solo en realidad algunos? hay, de lo que se sabe, en realidad hubo ocupación en muchos lugares, ¿no? En la zona patagónica, en la zona central, acá, por toda la ceja de sierras que habitan, que están en la provincia de Buenos Aires, estuvieron ocupadas desde tiempos muy antiguos. Toda la zona de Cuyo, toda la zona central que vos recién mencionabas, también con poblaciones muy antiguas, la zona del noroeste, del noreste. Sí, en realidad, y de hecho las fechas más antiguas están repartidas por estas zonas, aparecen de a poco, como muy sutilmente la evidencia, siempre en lo que son cuevitas, en lo que son aleros, pero siempre dando esta señal de pocas ocupaciones, ¿no? Pocas bandas, de una familia, estamos hablando de un nivel de organización de la familia que es mínima, y bueno, justamente se caracteriza por esa baja demografía, ¿no? Todavía no hay grandes poblados, sino como pequeños grupos distribuidos por millones de miles de kilómetros, ¿no? Exacto. Vos sabés que yo tuve oportunidad de ver, suponete, en Mendoza, Tunduqueral, con unas pictografías que yo no sé si corresponden a los aborígenes huarpes o son anteriores. Para mí es anterior a los huarpes, pero bueno, para mí que soy un neófito en esto. Claro, igual el arte rupestre suele ser un gran medio de expresión de todas estas sociedades, ¿no? Generalmente suele ser como esta característica muy abstracta, de pequeñas líneas, puntos, pero no deja de ser parte de la huella, ¿no? De una memoria. Claro. Ahí en la zona en donde estamos haciendo el estudio nosotros, estos grandes paneles de arte rupestre son poblaciones que pasan y dejan su marca, para que los que vienen después las vean, ¿no? Y eso se transmite y eso se hereda, se incorpora. El manejo también del paisaje en términos de la disponibilidad de agua, de la disponibilidad de animales, también está plasmado en el arte rupestre y suele ser a veces como una especie de, digamos, de memorial de estas costumbres, ¿no? Más allá de toda su impronta simbólica y religiosa, que también es algo que reflejan mucho estas poblaciones. Por supuesto, vos sabés que me hacés recordar a otra más. En Santa Cruz hay una cueva, Gualichu, Gualichu, que la investigó por primera vez el perito Moreno y que encontró una momia ahí, que yo creo que lo hemos hablado con vos esto, que se encuentra en el Museo de la Plata, esa momia, también con pictografías y pinturas en pared. O tenemos las famosas cuevas de las manos, más al sur. Sí, la Cueva de las Manos es uno de los emblemas de la Patagonia, ¿no? Si hay un sitio, digamos, como muy representativo de estas poblaciones cazadoras, con las escenas de los guanacos, con las escenas de las boleadoras, con las escenas de la casa colectiva. Pensá en esas sociedades como organizándose, ¿no? En esos cañadones, como el cañadón del río Pintura, digamos, movilizándose de punto a punto, persiguiendo estas manadas de guanaco, desarrollando estrategias de caza, caza por intercepción, caza desde escondrijos, bueno, un ambiente también muy aprovechado, ¿no? Sí, obvio. ¿Se podría decir que en esa época, el ser humano de esa época pintaba lo que veía, lo que se reflejaba en sus creencias? Y en gran parte todo lo que está expresado en el arte rupestre son sus costumbres, ¿no? Así que un poco la escena de alguien que ve de caza se representa, y se representa el animal, se representa el sistema de arma, se representa a las personas que están participando en la cacería, y se representa a las personas moviéndose. Imagínate que eso en caso de los cazadores, pero en el caso de la puna, tenés representadas las llamas con las cargas en la espalda, las caravanas de llamas, en sociedades donde el movimiento fue algo fundamental, el transporte de recursos de un lugar a otro fue fundamental. Eran poblaciones que tenían conexiones con el Pacífico desde el lado chileno, poblaciones que tenían
conexiones con las tierras bajas desde el lado selvático, y todo el tiempo había procesos de intercambio, de interacción, de movilidad, y eso está plasmado en el arte rupestre. Llamas con las cargas en la espalda, pequeñas... Vos sabés, y ahora te voy a apartar un poquito de tu ciencia, porque esta es una pregunta, yo le llamaría pregunta con trampa. Porque vos sabés que hay una filosofía que se mueve en el mundo de mucha gente, que se llama los antiguos astronautas, que intentan encontrar en algunas pinturas que debo admitir que las he visto y que me llaman muchísimo la atención. Extraños personajes. Porque la pregunta sería, y va a quedar un poquito para la proyección de cada uno de los que están escuchando o mirando esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría? Vos sabés que en el norte de África hay una que le han puesto el gran dios marciano, porque aparentemente es un ser humano enorme, humanoide, vamos a decirle, con una especie de tocado, una especie de escafandra alrededor. Sí. Y vos sabés que en Fergana, en Australia, también se encontró otro con una especie de casco. Ajá. ¿Cómo te podría decir? Una esfera luminiscente que le rodea la cabeza. Y es como que andaría flotando. O sea, son cosas que realmente nos llevan a la ciencia ficción, ¿no? Y son cosas que tienen como un campo de interpretación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, generalmente en la experiencia del trabajo que hemos hecho nosotros, lo que sí aparece son deidades, ¿no? Claro. Lo que se cree que estos personajes que vos mencionás, no así como lo estás mencionando, sino con sus particularidades en el arte rupestre, siempre aparecen asociados a los animales, pero son estas grandes figuras como de figuras protectoras, ¿no? Como el señor de los animales, como una cuestión de, digamos, de vínculo con ese mundo sobrenatural. Claro. Bueno, creo que en algún punto el beneficiar, digamos, los rebaños, el beneficiar el aspecto, digamos, productivo del ambiente, es parte del ritual de estas poblaciones, ¿no? Algo que me parece que ya está presente desde la época de los cazadores, ¿no? Con esta noción del mundo que se habita y el mundo que nos brinda la posibilidad de habitarlo, ¿no? Y como una cuestión de poder agradecer y mantenerse vinculado a esa tierra, ¿no? Claro. Y también la percepción de este sujeto en cuanto a su entorno. Ajá. De ahí pintar animales, caballos, alces, elefantes. Hay una cuestión de, sí, exactamente, la percepción es fundamental en estas poblaciones y lo ves plasmado en el arte rupestre, lo ves plasmado en cómo se mueven y en dónde ubican sus puestos de caza, en dónde ubican sus lugares para habitar. Imagínate que se observa todo un manejo incluso de las visuales, se ubican en puestos que están elevados, lugares desde donde se ven los sectores bajos, donde se ven los movimientos de otras personas mientras se realizan las actividades. Y muchas veces nosotros no tenemos información material de esta cuestión de la percepción, pero el olfato es algo fundamental, me habrá parecido en este momento para estas poblaciones, ¿no? Incluso el oído, la escucha, ¿no? Nosotros que somos una sociedad muy visual, pero estas poblaciones vivían en un tiempo en donde el sonido era prácticamente, eran sociedades de gran silencio. Claro. Lo que más se escuchaba quizás habría sido lo más importante y no tanto lo que se veía, ¿no? Eso también es interesante pensarlo desde otro lado, desde otra óptica, ¿no? Sociedades que nos imaginamos usando todos sus sentidos desde su máxima expresión, por así decirlo. Claro, afinaban absolutamente todo y en ese momento el oído y la vista era lo fundamental.
y fundamental, claro. y el caminar, ¿no? Exacto. Permanentemente. Caminar permanentemente por el ambiente, conocer, moverse a través de los ruidos. Bueno, mucho de ese tipo de información no solamente proviene de la arqueología en cuanto a interpretaciones y conjeturas que se pueden hacer, sino que vienen de la antropología, de la etnografía, del poder haber estudiado muchos grupos y muchas sociedades a lo largo del tiempo, y que hoy por hoy sirven como referencia para poder interpretar eso, las sociedades en movimiento, las sociedades con sus costumbres, ¿no? Qué bien, qué bárbaro, qué apasionante que es conocer la historia, ¿no? A través de las construcciones, de los mensajes dejados en roca desde épocas pretéritas, ¿no? Absolutamente, son una fuente de información valiosísima, por eso el arte rupestre ha sido algo que ya se viene estudiando desde la historia, desde la arqueología y la prehistoria, antes de que la arqueología se constituya como ciencia, porque justamente es la imagen que tenemos un poco de ese pasado, ¿no? Claro. También los otros restos, ¿no? Por ejemplo, los restos de artefactos, los restos de plantas, los restos de animales, los restos de mucha evidencia material, que bueno, a través de diferentes tipos de técnicas de investigación uno puede ir recopilando información, ¿no? Sobre estas formas de vida. Qué cosa bárbara que es. Federico, y es muy apasionante, la verdad, es muy que apasionante, realmente. Es una puerta y una imagen a un mundo distinto, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros creo que ya estamos muy acostumbrados a un tipo de mundo y a veces cuando uno se pone a pensar y volver en el tiempo, imaginarse un mundo de hace 10.000 años, con sus presencias y sus ausencias, ¿no? Y cuando hablamos de ausencias, digo, sobre todo de lo que hoy nos hace mucho ruido y mucha luz, mucho escándalo. Estamos hablando de un mundo en calma, ¿no? Esas ausencias, imaginarse un modo de vida atravesado por ese altar. No. Federico, tengo una pregunta de un oyente, a ver son mensajes. Sí. Bueno, decía buenas noches de Misterio Patricio Cabrera Fredes, que decía también le envié a Mario Lupo 3 fotos de objetos, una punta de flecha, una boleadora y un hacha de piedra. Se te había mandado fotos. Sí, también, señor. bueno, saludos. Bueno, acá en YouTube se llama señor. Estudio Contable, que pone hola, saludos. Y Mirta de Santa Clara, que dice, como siempre escuchando la radio, qué placer escuchar al señor Federico y Mario. Gracias. Bien, Federico, ya tenés club de fan, prepárate. Bueno, y yo, dame un minuto. Y yo por mi lado quiero agradecerle al amigo Patricio, el estimado Patricio Cabrera, sí, que estará construyendo ahí su observatorio astronómico. Vos sabés que Federico, vos sabés que este muchacho es astrónomo amateur. Ajá. Pero vos sabés que está construyendo un observatorio astronómico de aproximadamente 3 metros 50 de diámetro. Ya tiene el telescopio que lo hizo él, tiene todo. Le falta simplemente que lo va a buscar a su debido tiempo, el lugar para montarlo. Así mirá que bien, bueno, es apasionante también, ¿no? Es una disciplina que la verdad que, bueno, en mis comienzos yo también había querido ser astrónomo y bueno, los caminos me llevaron por otro lado, pero bueno, es la búsqueda de otro mundo y de otro tiempo en algún sentido, ¿no? Vos sabés una cosa, vos sabés que yo también de joven me gustaba mucho la astronomía. Ajá. Y una vez le pregunto a mi profesor en la secundaria de matemáticas, me dice, Lupo, ¿y usted qué va a estudiar? Y le digo, astronomía porque me gusta. ¿Qué? Me dice, pero tiene que ser licenciado en matemáticas, me dice. Y yo era malísimo en matemáticas. Bueno, me mató un ídolo. Y bueno, a veces son esos caminos que se van para otro lado y nos ponen frente a otro tipo de vida, ¿no? Y de todas formas no dejamos de estar buscando mundos, que esa es otra realidad, ¿no? Una pregunta personal, ¿qué te llevó a estudiar arqueología? Y yo, la verdad que fue interesante porque en un momento empecé con ese interés de la astronomía.
Y después giró un poco mi percepción hacia este mundo, hacia ¿no? la historia. Hacia la historia, pero sobre todo hacia buscar a otros mundos que no fueran este mundo, ¿no? Y un poco el tiempo terminó como siendo la clave, porque cuanto más atrás volvía en el tiempo, más interesante me parecía el mundo que existía, ¿no? Un mundo de diversidad, un mundo de personas, un mundo de, digamos, poder en alguna parte ese descubrimiento era lo que me apasionaba y bueno, desde chico siempre fue algo que, unas conversaciones que solíamos tener con mi abuelo también. Mirá. Así que bueno, siempre fue algo que fue creciendo mucho. Y de todas formas lo estudié también no fue la primera opción de carrera, primero hice otra carrera y después me di cuenta que en realidad mi pasión era otra cosa y bueno, ahí me encontré con ese deseo y bueno, por suerte lo pude hacer bien. Y lo que valoro mucho es que este país, la educación pública, que es lo más importante que tenemos, fue lo que permitió que justamente pudiera realizar esa carrera, yo y otros compañeros míos. Un sistema de ciencia que en ese momento funcionaba bien, también me permitió poder crecer en ese sentido y poder aportar al patrimonio que tenemos como pueblo, como sociedad, como argentinos. Y bueno, eso fue algo muy valioso que hoy por hoy está siendo muy menospreciada y está siendo muy descuidado y que me parece muy importante también defenderlo, ¿no? Porque es esa apertura al descubrimiento, al conocimiento, a lo que nos constituye como sociedad, es lo que realmente forma parte de nuestra identidad, ¿no? Vos sabés que se dice que reconocer un error o una falencia es una manera de superarlo. Así que uno siempre tiene esperanza en la cultura argentina, que siempre fue buenísima. Tuvimos un montón de premios Nobel, tuvimos científicos, tuvimos... yo creo que tenemos que retornar a ese camino, a ese gran camino de la cultura. Absolutamente, y yo creo que bueno, eso es algo que bueno, no tendría que ser casi un tema de discusión en ese sentido, ¿no? Porque en realidad una sociedad sin el conocimiento, sin la capacidad de poder discutir, de poder interpretar, de poder dialogar, de poder conocer, de poder entrar en otros mundos. Exacto. Que también uno entra en mundos que son nuestros mundos, ¿no? Cuando uno piensa en el pasado y en sociedades moviéndose, piensa en sociedades cooperando, en personas trabajando juntas. Tiene tanto que enseñarnos en el sentido también de las relaciones sociales y de algo que no se pierde, ¿no? De elementos que no se pierden del habitar humano, ¿no? Vos sabés que a mí no sé si afectar es la palabra, pero cuando me encontré con cultura fenicia, cartaginesa, griega, te juro por Dios que me sentía transportado, como si tuviese la máquina del tiempo y transportado... Y es una sensación al pasado. Es una sensación, la verdad que maravillosa, la que generan, sociedades que tienen un grado de trabajo, de artesanía y sobre todo de funcionamiento y de interacción y de cooperación entre ellos que generan cosas realmente maravillosas. No solamente las grandes sociedades con arquitecturas o esculturas, sino también pequeñas sociedades como las que te comentaba recién. Que habitaron hace 10.000, 11.000, 12.000 años también. Es verdad. Son grandes artesanos, sociedades que funcionaron y cooperaron permanentemente entre ellas, ¿no? Bueno, creo que eso es también una gran forma de enseñanza para nuestro mundo, ¿no? La simpleza y el habitar desde la simpleza de estas poblaciones. Muchas veces vos sabés que me pongo a pensar cómo es que Heráclito 500 años antes de Cristo pudo explicar lo que era el tiempo sin tener maquinaria, sin tener principios matemáticos él mismo, simplemente dibujándolo en un río.
El tiempo es un río. Dice, te vas a bañar en la misma agua, te vas a bañar en el mismo río, pero jamás en la misma agua. O sea, que fue yo creo que para esa época fue una claridad tremenda. Y como tenemos esa claridad, tenemos otros pueblos, otras culturas con claridades totalmente profundas también, ¿no? Y avanzadas. Absolutamente. Y a veces también en que los tiempos no suelen ser los tiempos lineales que podemos entender desde hoy, ¿no? A veces el pasado no es el pasado. Algo que muy fuerte tienen algunas poblaciones es la idea de que vivimos en un presente continuo, ¿no? Y que en realidad ese pasado estamos permanentemente reactivándolo con nuestras formas de ser, con nuestras prácticas sociales actuales. Es un pasado presente y que define de alguna forma un futuro. Así que esas temporalidades que a veces están tan partidas del pensamiento moderno suelen estar unificadas en otras sociedades, ¿no? Vos sabés que a mí lo que me atrapa son lo que yo le llamaría la no linealidad de cosas en el momento que se descubrieron. Suponete, una de las cosas que me atrapa a mí es la cultura maya. La cultura maya siempre me atrapó. Y cuando veo, hablando con arqueólogos mexicanos que me dicen, podían anteceder 10 años los eclipses solares. Sí, una predicción impresionante, ¿no? Una precisión tremenda en las matemáticas. Y me decía uno de ellos, hasta en el conocimiento de la medicina, cuidado, me dice. Sí. ¿Cómo es esto? Le digo. Si cuando llegaron... Sí, te escucho. No, y eso tiene mucho que ver con el manejo y lo que se va aprendiendo del lugar en el que se habita, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los lugares en los que estamos haciendo las investigaciones, siempre encontramos plantas o que son de consumo, digamos, en medicinal o que son de alimentación. Y todo ese conocimiento que no está escrito, por así decirlo, en ningún lado, es algo que se viene heredando desde personas que experimentaron y probaron con esos saberes, ¿no? Eso es algo también que forma parte del conocimiento ecológico de las sociedades. Y bueno, sociedades como las que vos mencionás son sociedades que tienen mucha historia de este conocimiento. Y sociedades que para llegar a ese conocimiento no fue del día a la noche, sino que pasó un tiempo de experiencia largo. Y fundamentalmente, fíjate que son poblaciones que mira, imagínate lo que son 7.000, 8.000 años de poblaciones que recién entran y después hasta poblaciones que continúan en un espacio, en un paisaje, que llegan a ser grandes civilizaciones, que llegan a ser poblados grandes. Son todas poblaciones que comienzan a movilizarse y a heredar todo ese conocimiento y a desarrollarlo, ¿no? También en ese sentido, su mundo no es un mundo fijo, no es un mundo lineal, sino un mundo que va cambiando permanentemente. Y va de a poco, con sutilezas, ¿no? Imagínate ese tiempo que hoy por ahí nos parece como algo muy cercano, hablar de 1.000, 2.000, 3.000 años. Son muchísimos años de experimentar cosas, de vivir, de comunicar, de interactuar. De interactuar con otras personas, de adoptar, de no adoptar prácticas. Todo eso de a poco va generando todo esto. Y también todo un sentimiento de cooperación y comunicación, ¿no? Que creo que eso siempre es muy importante desmarcarlo, porque son sociedades que funcionaron como un aparato, ¿no? En cierta forma, en el sentido de la coordinación, de la dinámica de decisiones, de acciones, de gestos, de movilidad. Eso también tuvo que haber sido importante para poder habitar muchos lugares, desde el desierto hasta el océano, desde el océano hasta la selva, desde la selva hasta el bosque. Siempre fue como muy, muy importante esta interacción permanente, ¿no? Federico, estimado Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu conocimiento. Por favor, fue un gustazo, un placer enorme.
Realmente te lo agradezco muchísimo a vos la posibilidad de poder comunicar algo de lo que hacemos y hacer hincapié siempre en que esto siempre es posible porque existen personas que pudieron hacerlo y eso es algo que no se tiene que descuidar. Tenemos que comprometernos con esta parte de nuestro futuro, de la herencia que vamos a dejar, de la memoria que vamos a dejar. Exacto. Y eso implica financiar educación, eso implica financiar ciencia, eso implica poder comprometernos realmente con ese porvenir que tenemos como pueblo, ¿no? Exacto. Muy buenas palabras, hermano, muy buenas palabras. Bueno, te agradezco muchísimo, Querido Mario, Fede, una pregunta. ¿Romy está cansada o si está cansada no la molesto? No, acá está y tiene ganas de hablar también. Bien. Fede, bueno, un gran abrazo, hermano, nos vemos. Hola. Hola Mario, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Romina? Bien. Bien. Escúchame, ¿anda tu padre y tu madre por ahí? Ay, sí, acá están. Me imagino. Toda la familia. Romina Petric, estamos hablando con una científica, a lo mismo que Federico. Sí. Estamos hablando con alguien que... Tengo entendido que ganaste un premio importante fuera del país, en Inglaterra, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Sobre qué era? Bueno, yo trabajo como Fede, desde la biología y lo que decía Fede, desde el trabajo interdisciplinario, yo trabajo en sitios arqueológicos. ¿Sí? Los sitios arqueológicos tienen un montón de misterios y preguntas, ¿no? Que pueden ser respondidas de distintas disciplinas. Sí. Entonces ahí surge el trabajo en colaboración, en el que, aportamos con nuestras especialidades a responder algunas de esas preguntas. Desde la biología hay un montón de preguntas que se pueden responder, que tienen que ver con las interacciones entre humanos y animales y plantas, las interacciones del ecosistema, ¿sí? De todas las redes que existen en esos lugares en el pasado. Y, así se puede reconstruir ese rompecabezas que queremos conocer para poder entender, ¿no? El pasado y el presente en muchos casos. Una pregunta, Romy. En particular, yo trabajo, mi disciplina tiene que ver con el estudio del ADN antiguo. En algunos sitios, el ADN, que es la molécula que tiene la información genética de todos los seres vivos, en algunas ocasiones, por condiciones ambientales, se puede preservar a lo largo del tiempo. Entonces yo lo que estudio es cómo es la información de ese ADN que nos permite definir qué animales, qué plantas habitaban en el pasado en conjunto con los humanos de esos sitios arqueológicos. Vos sabés que yo siempre pregunto, o sea, en realidad somos una partícula de carbono. Todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el carbono es lo que inunda el universo. ¿Qué pasaría si en vez de partir del carbono los humanos hubiésemos partido del silicio? Ponele, tendríamos una conformación totalmente diferente. También tiene 4 enlaces como el carbono. Claro. Bueno, igual el sílice es un elemento muy importante para los seres vivos, sobre todo para las plantas. Yo trabajo en un grupo donde estudiamos, una investigadora trabaja identificando plantas a través de los fitolitos, de silicofitolitos, que son unos cristales de sílice que son característicos permiten definir distintas especies de plantas. Entonces, estudiamos la dieta de los animales del pasado a través de esos restos de silicofitolitos que se conservan a lo largo del tiempo. Entonces de esa manera reconstruimos la vegetación a través de lo que comieron los animales y la vegetación del ambiente a través del estudio de
de los sedimentos, ¿no? Del ambiente que estudiamos. Así que mira, la pregunta viene bastante al caso porque es una de los microfósiles que se conservan en los sitios, se conservan muy bien en sitios arqueológicos de distintas características de conservación. Sí. Pues no necesita, no es como el ADN que requiere de ciertas condiciones a lo largo del tiempo, porque es una biomolécula, una macromolécula que es mucho más sensible a los cambios de agua, de rayos ultravioletas, bueno, distintas condiciones. Los fitolitos no, los fitolitos tienen, como al ser mineral y una estructura cristalina, tienen un grado de conservación mejor. Romy, una pregunta. A mí un pajarito me contó que estás muy interiorizada en la investigación del buque oceanográfico, que no sé si está o estuvo acá en el puerto Mar del Plata. Sí, a 300 kilómetros de la costa marplatense. Ah, ahí nomás. Una brazada en el agua. Escúchame. ¿Qué nos podés contar sobre eso? No, te puedo contar que es una expedición que hace un grupo que se llama GEMPA, ¿sí? Estudios Marinos de Profundidad, que creo que eran alrededor de 25 argentinos que son de distintos lugares del país, que en realidad surge esa investigación porque hay una presentación el barco es un barco que tiene ciertas características técnicas que permite hacer estos estudios en profundidad. Ahora estamos pasando la foto del barco. Muestra, claro, que permite tomar muestras a 3.000 metros de profundidad, cosa que, y no solo tomarlas, sino poder grabarlas en vivo, como bien han visto. Y ¿Cómo trabaja ese ROM? Es tremendo. Es tremendo. Bueno, ahí de esos 25, o sea, no conozco de cerca un poquito porque yo trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y 4 de quienes estuvieron en el barco y en esa expedición son compañeros y compañeras mías, así que conozco de cerca y bueno, y también qué significa, ¿no?, hacer una expedición y un trabajo de investigación tan grande como ese para la ciencia en Argentina, sobre todo, bueno, como les decía, en estos tiempos donde no había otra manera que hacerlo, presentándote a la posibilidad de tener ese barco con esas características para poder estudiar ese fondo marino. Y se estudió de tal forma que se encontraron especies nuevas, nunca vistas. Sí, lo que es interesante es que antes en otras expediciones anteriores se tomaban las muestras por arrastre, entonces lo que ellos encontraban era un montón de especies diferentes que podían identificar o caracterizar, o especies nuevas, pero no las conocían en el contexto. Ahora lo que es impresionante es que pudieron verlas interactuar, pudieron ver reconstruir en los hábitats, pudieron ver dónde, en qué tipo de sedimentos están, con quién, cómo se asocian las especies entre sí. Y eso tiene un valor único, sí, porque permite conocer esa red de interacción de esos distintos animales, ¿no? Porque son animales, que es muy importante resaltarlo, porque algunas tienen como un aspecto vegetal. Sí, es verdad eso. No hay algas, no existen las plantas. Bueno, así que si existe vida en la fosa de las Marianas con 11.000 metros, imagínate acá con 4.000, ¿no? Y existe vida, existen bacterias en géiseres, existen bacterias en aguas termales, existen bacterias en el hielo, en las salinas. ¿Y sabés una cosa? Vos sabés que me mandan una información hace muy poco, que la corroboré y es cierta porque vi las fotos. Vos sabés que en Chernobyl, donde por poco explota esa central nuclear, vos sabés que interiormente hay hongos que se están proliferando dentro de la cámara radiactiva.
Sí, los hongos son uno de los más exitosos seres vivos de todo el planeta. Colonizan todos los ambientes. Bueno, a mí me salvan, porque a mí me llaman larva en mi casa, ¿viste? No soy hongo. Es un secreto público este. No, una de las cosas más lindas hablando de internet y redes, una de las cosas más lindas de los hongos es que en los bosques y la selva, por debajo de la superficie de la tierra, hay una red de hongos que se llaman micorrizas, que conectan a todas las plantas y como mediante esa red hay una comunicación química a través de, se llaman hifas de los hongos, que conectan con nutrientes, que sensan cambios en el bosque y mantienen a todo el bosque como un organismo, un superorganismo. Con todo el funcionamiento. Eso es algo impresionante, ¿no? Que cuántas cosas no tenemos en el planeta que parecieran extraterrestres, ¿no? Sí, es verdad. Ay, me estás hablando de mi terreno, lo extraterrestre. A mí me encanta eso, ¿no? Porque hay microorganismos que habitan en unas condiciones que no lo puedes creer, ¿no? Y vos decís, mirá vos. ¿Cómo? No es lo que conocemos, hay un mundo desconocido a veces que pareciera extraterrestre o tal vez tan primitivo, ¿no? Primitivo en el sentido primogenio de que existe hace millones de años y no se extinguió, ¿no? Con todos los cambios que ha habido a lo largo del tiempo en el planeta. Cambios muy bruscos por momentos. Sí, catástrofes. Vos sabés que algo que no le pregunté yo antes a Fede era... Sí, anda por ahí, Fede. Está por acá. Estoy acá. Bien, Fede, escúchame, Fede. Yo tengo una idea, que no es una tesis, no es nada, es simplemente un ensayo de ideas. Vos sabés que nuestro mundo cambió a lo largo de los años, de los miles de años de existencia, cambió varias veces su geografía. Sí. Sufrió catástrofes, caída de meteoritos gigantescos que exterminaron, se dice, a los saurios, un ejemplo, a los grandes saurios. Sí. Que no te voy a preguntar sobre eso porque sé que no es tu terreno. Pero, pero lo sabes. Buscar un paleontólogo. Sí, no, lo dejamos. Vamos a la arqueología. Vos sabés que se dice que América, todo lo que es el continente americano, fue poblado gradualmente a través del estrecho de Bering, ¿no? Ese puente de hielo que había en la última glaciación. Empezaron a pasar ahí caminando, no sé si se habrán congelado los pies, sinceramente, o no lo sé. Pero... Y frío hacía, sabemos que frío hacía. Y según se cree, la glaciación ocurrió... El fin, digamos, de la glaciación, hace entre 18 y 20 mil años, más o menos. Una cosa así, más o menos, ¿no? Sí. Que siempre tenemos problemas con las edades, ¿viste? Sí. Ahora pregunto yo, si acá hubo habitantes, vos sabés que yo siempre tuve la idea y leí El principio americanista del hombre de don Florentino Meguino, que lamentablemente era autodidacta, no se lo tiene como un, digamos, catedrático o un académico en este caso. Sí. Pero digo, si bajaron desde el norte, ¿existe la posibilidad de que hayan grupos humanos desarrollando cultura acá, mucho antes de esa fecha? Es por eso que me puse contento cuando dijeron 45.000 años, donde estás estudiando vos, investigando vos. Me había puesto contento. Claro. Vos sabés que tengo... No. Sí, te escucho. Sí, bueno. Sí. Pasa que eso es algo que todavía no se puede probar, por supuesto. ¿no? Es algo que es una realidad que eso necesita mucho más estudio para poder ser así. Sí, por ejemplo, está esta duda que vos decís, ¿no? Que es una duda que por el momento está siendo una duda que cada vez se encuentra como más correlato desde el punto de vista de la evidencia.
En realidad, esto que vos decís, bueno, hay fechas en Norteamérica de los 12.000, los 13.000 años, del ingreso de las personas por el estrecho o por la vía pacífica, por la costa pacífica, de cualquiera de las formas, están estas fechas ahí. Pero de golpe tenemos en América, Sudamérica, estos sitios que tienen fechados entre 15, entre 20.000 años, que también son como sitios que tienen una evidencia que es también delicada, es una evidencia que se discute, pero no es uno. No. Ese es el punto. ¿Cuántos son? ¿Son 2, son 3, son 4? Claro. Y van creciendo el número. A ver, ¿no? si no me equivoco, tenemos en el sur de Chile 18.000 años, si mal no recuerdo. Tenemos en el Amazonas, Monteverde, frontera de Brasil con Colombia, Pedra Furada, 25.000, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente, sí. O sea, si recordamos... Y hay más sitios aparte de lo que vos estás mencionando que tienen evidencia y que siempre rondan en esa fecha. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si bien vos estás planteando muy bien que hubo un momento en el que los hielos disminuyeron y que fue posible el ingreso y demás, realmente no fue el único momento. Antes de ese momento pudieron haberse abierto los pasos, pudieron haberse generado condiciones. Estamos pensando solamente en personas adaptadas a la tierra. Claro. Y no nos olvidemos que también existe un océano. Y hay personas que están también adaptadas al mar. Realizan hay sociedades actualmente que realizan sus modos de vida, sus cosechas están montadas sobre el agua, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, digamos, también pensemos en sociedades no solamente que caminan, sino que en sociedades que navegan. También. Entonces, es posible que en un momento previo a esta fecha que se acepta mundialmente como el ingreso de las personas al continente americano, existieran eventos, digamos, pequeños pulsos de poblaciones que llegaron y ocuparon el territorio y a la vez generaron otros tipos de asentamientos. La realidad es que la evidencia está cada vez más yendo o aportando a esa discusión en el sentido de plantear que no es el único ingreso. Por más que sean dudosas las fechas, por más que los contextos no terminen de que terminen de estudiarse y que se sigan estableciendo interrogantes, el hecho de que ya se estén estableciendo los interrogantes nos pone en una situación de al menos poder considerarlo, poder discutirlo, poder abrir las interpretaciones y las ideas a que, bueno, ¿Vos sabés, no existe un único momento, ¿no? Sí. Vos sabés que yo escuché en Ushuaia hay dos grupos aborígenes, los Zonas y los Yamanas. Sí. Vos sabés que escuché sobre los Yamanas que en realidad tienen mucho de polinesio los Yamanas, solo que decayeron tal vez por el hábitat inhóspito que les tocó vivir. O sea, y la realidad es que hoy por hoy es difícil primero poder tener un registro, un estudio de ese tipo porque en realidad hay toda una historia, digamos, de invasión, de colonia que ha sido como extremadamente agresiva y violenta con todas las poblaciones que habitaron este territorio, ¿no? La realidad es que hoy por hoy también faltan, desde el punto de vista de los contextos arqueológicos, desde el hallazgo, digamos, de los restos humanos y demás, faltan estudios de ADN, justamente, que permitan hacer estos rastreos y poder ir entendiendo de dónde venían estas poblaciones. Sí, son posibilidades, y sí son teorías también, ¿no? La teoría siempre nos abre la puerta para en el futuro, cuando encontremos sitios, cuando encontremos algún contexto, poder pensar en esas teorías y volver con la evidencia, ¿no? Pero siempre es posible considerarlo. Esa es la realidad. Queda un paso al misterio. Eso queda un paso al misterio. El misterio es una gran puerta a la aventura, y la aventura es una gran puerta. Es el motor que nos lleva. Estimado Fede, te vuelvo a saludar.
Yo pensé que ya no ibas a hacer tu aparición triunfal. Te vuelvo a decir... Pero bueno, aparecí por lo menos. Mira, ya estamos finalizando el programa. Comprate un sombrero estilo Indiana Jones, un látigo. Ponete un bolsito colgando. Esa imagen ha sido una imagen muy falsa. Lejos de estar tan vestidos, generalmente nos morimos de calor. Así que generalmente el sombrero sí, pero la campera de cuero y el látigo sumamente inútil para trabajar en el campo. Sí. Si haces como Indiana Jones buscando tesoros, yo te acompaño, ¿eh? Claro, los tesoros, te vas a asombrar de los tesoros que encontramos, porque no son nada más que unas pequeñas rocas talladas. ¿Y sabés lo que es un tesoro? Que tienen 10.000 años de antigüedad. Eso me vuelve un tesoro. Y eso es lo más importante. Y eso es nuestra identidad. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama este sitio? Perdóname, Monte... el que te mencioné de Chile es Monteverde. No. ¿En dónde estás vos? ¿Tiene un nombre? Donde estoy yo estoy en Antofagasta de la Sierra. Hay varios sitios de estas cronologías medio antiguas. Está, Cacao es uno de los sitios que estamos trabajando ahora. Jorge Martínez estudió un sitio que se llama Peña de las Trampas, que él encontró el fechado más antiguo en ese sitio, desde 10.200 años. Ajá. Hay otro sitio, Quebrada Seca, que es un sitio también que tiene fecha de 9.000 años, que lo estudió Jorge Martínez también con Carlos Achero. Carlos Achero fue la persona que inició las investigaciones en esa área. Ajá. Y fue la persona que encontró, o en cierta forma empezó a encontrar todos estos sitios cazadores recolectores e interpretar estos modos de vida, ¿no? Realmente todos sus aportes han sido sumamente importantes, tanto en la Puna como en Patagonia, ¿no? Significa que por ahora son 3 los sitios. Por ahora son 3, hay más sitios, sí, se están encontrando, puede ser que sean más, 4, 5, se siguen estudiando, ¿no? La realidad es que nos falta trabajo de campo, faltan proyectos de investigación, falta poder terminar de develar ese misterio y esa curiosidad de hasta dónde se remontan los orígenes de la población que habitó esta tierra, ¿no? Y tal vez otra de las cosas que faltan es un poco más de financiamiento, ¿no? Para esto también. Y el financiamiento es lo que, vos imaginate que estudio que se haya hecho no va a caminar a ningún lado si no están las personas que lo trabajen. Claro. De todas formas, no terminan de ser materiales que van a quedar en caja, encerrados, sin poder analizarse, porque no están las personas que los puedan estudiar, no están las tesis que se puedan hacer. Así que los recursos humanos, la posibilidad de iniciar proyectos de investigación, como se los vino iniciando hasta hace 2, 3 años, que era una situación en desarrollo y en funcionamiento, está siendo algo realmente lamentable en el tiempo que vivimos. Cortar justamente esta posibilidad de trabajo en los campos científicos no es pensar que eso es también cultura, ¿no? Generar y ayudar a la cultura. Todo es cultura, todo es lo que somos, todo esto forma parte de lo que nosotros le vamos a terminar heredando a nuestros hijos, ¿no? Si no, ¿en qué nos volvemos si no tenemos una historia que contar, una memoria que transmitir? Forma parte también de la humanidad que portamos, ¿no? Bueno, Fede, ahora sí, me despido de ti. Bueno. Por favor, despedime a Romina también. Chao, Mario. Chao, Romy. Muchísimas gracias, Romy. Mario, muchas gracias por el espacio, ¿eh? No, por favor, no. Mira, sinceramente quedo a su disposición por si tienen que informar algo que quieren que se haga público. Ustedes saben que... Y aparte a los dos... Los invitamos acá a caminar un poco por las costas de Santa Clara, que por ahí encontramos algo. ¿Quién te dice? Vamos a ir a caminar, sí. Tesoro no creo, pero algún huesito perdido, ¿viste? Ajá, vamos a ver. Por lo menos disfrutar del mar. Ya, ahí está. Vamos a quedar para encontrarnos. Chicos, un gran abrazo a los dos y un cariño. Un beso grande, Hasta Mario, luego, igualmente, hermano. Gracias. Noches de misterio. Muchas veces el misterio está dado en la propia cultura, ¿no? Y las proyecciones que puede tener la cultura.
Lo lindo es seguir en este camino, que es el camino del conocimiento. Un camino sin metas, ¿eh? No crea que tener un título o tener algo es el fin de todo, ¿eh? La actualización es necesaria, significa que el camino es eterno. Y es parte de la evolución individual y grupal también. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas con Noches de Misterio. Y recuerden, próximo Café Ufológico, sábado 6 de septiembre en La Martina. Quedan invitados, solo se abona la consumición, nada más. Y vamos a hablar de todos estos temas.